Saludos a todos. Nuevamente estamos continuando aquí con los temas del curso correspondiente a temas selectos de Filosofía 1. En esta ocasión vamos a abordar un derivado de todo lo que ya hemos estado viendo. Recuerden que ya vimos un poquito la situación de la curiosidad filosófica representada en el mito de la caverna de Platón, como esta necesidad del filósofo de explicar su realidad más allá de lo que ve. Posteriormente analizamos el concepto de filosofía desde Pitágoras y la necesidad de la filosofía de fragmentarse en diferentes disciplinas o en diferentes ramas para poder explicar y dar cuenta de todos los temas, de todas las situaciones a las que tiene que aludir. Dijimos que si estudia la moral se convierte en ética, que si estudia el conocimiento se convierte en epistemología, si estudia el ser se convierte en ontología, si estudia el razonamiento en lógica, si estudia la belleza en estética y etcétera, ¿no? Hay algunos otros derivados: antropología filosófica, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la ciencia, filosofía de la religión y un largo etcétera. Es decir, como pueden ver, la filosofía es una disciplina, a su vez es una especie de conglomerado de conocimientos que puede abarcar una amplia gama de conocimientos o de ideas en torno a diferentes aspectos de la realidad, ¿no? Prácticamente no hay fenómeno humano, no hay fenómeno, bueno, humano y no humano, también porque puede abordar la filosofía todo lo material, lo universal. No hay ningún fenómeno que se le escape, pues, al quehacer filosófico. En ese sentido, también su forma de proceder a la hora de escribir, de escribirse a sí misma la filosofía, es particular. El texto filosófico o el escrito filosófico se va a diferenciar de manera importante de otro tipo de textos por ciertas características que le competen. En términos generales, podemos decir que el texto filosófico, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, tiene que tener generalmente una estructura de ensayo. Es decir, los filósofos a la hora de transmitir sus ideas, sus conocimientos sobre la realidad, fruto de su reflexión, la van a escribir a manera de un ensayo. Ustedes alguna ocasión habrán escrito algún ensayo, seguramente, que es un escrito de extensión variada. Hay ensayos muy extensos que pueden abarcar libros enteros y hay ensayos más cortitos, incluso hasta de una cuartilla, ¿no? O más o menos esa es la extensión promedio de un ensayo corto, ¿no? Pero los hay de diferentes niveles de extensión. Pero básicamente tienen como un denominador el hecho de tener una introducción, una parte introductoria, una parte media y una parte al final o conclusiva. Y a su vez, tratar un tema, al menos desde el punto de vista filosófico, tratar un tema basado en un método llamado dialéctica. El método de la dialéctica fue expuesto de manera ya resumida o de manera ya más amarrada por un filósofo que vivió entre el siglo XVIII y el siglo XIX, llamado Friedrich Hegel. Hegel es un filósofo que creía que la filosofía y la realidad misma respondía a un esquema, una estructura que consistía en una tesis, en proponer una tesis, hacer una síntesis, o sea, debatir esa tesis con otra, y de eso salir una tercera idea que sería la síntesis. Entonces el método dialéctico, que generalmente es el método que sigue la filosofía a la hora de discutir, está basado en tesis, antítesis y síntesis. Tres elementos, tres momentos que de alguna manera indican o son representación de la discusión filosófica. Toda discusión filosófica implica necesariamente una primera idea, una idea que se le contraponga y una tercera que resulta de la interacción de esas dos. Entonces, generalmente un texto filosófico va a tener esas características: la idea de una estructura basada en ensayo y la idea de que se discute. A veces el autor discute consigo mismo para demostrar mejor sus ideas en torno a lo que quiere reflejar. Recuerden que la filosofía puede abordar diferentes temáticas, como ya dije al principio del video, y en ese sentido el autor va a tratar de demostrar objetivamente lo que está señalando sobre tal temática, ¿no? Entonces, uno de los elementos del texto filosófico es la objetividad. Va a tratar de ser objetivo, va a tratar de ser
un texto demostrativo en ese sentido. Otra característica es que el texto filosófico tiene que ser de carácter argumental o argumentativo, es decir, va a demostrar o a justificar con razonamientos las ideas que está proponiendo. Un, un filósofo no puede simplemente dar su opinión, como muchas veces vemos en redes sociales o en la tele o en la gente que habla sobre chismes. Ese generalmente se queda en la categoría de opinión. Y esto desde la antigüedad griega ya se distinguía. Los griegos creían que había dos tipos o dos niveles de conocimiento. Por un lado estaba la doxa, que es la opinión, de lo que yo puedo hablar sin justificar nada. Yo puedo opinar que algo me gusta simplemente porque me gusta, o yo puedo decir que algo está feo porque pienso que está feo, o yo puedo decir que algo está mal porque pienso que está mal, pero no lo justifico. Y en ese sentido estamos hablando de un nivel de doxa, de opinión. Pero los griegos creían que el verdadero conocimiento filosófico se basaba en la episteme, que como ya vimos es una palabra griega que significa conocimiento. Acuérdense de epistemología, es la disciplina que estudia el conocimiento. Entonces los griegos creían que la episteme, el conocimiento justificado, es el verdadero conocimiento. Es decir, cuando nosotros opinamos sobre cualquier tema y solamente nos quedamos en el nivel de opinión, pues está bien, lo podemos escuchar a la gente o nos pueden escuchar esa opinión, pero no tiene sustento, no tiene suficiente elemento argumental como para que trascienda ese conocimiento. Nada como el conocimiento justificado. Si vamos a opinar sobre el aborto, si vamos a opinar sobre el feminismo, si vamos a opinar sobre la política, si vamos a opinar sobre la violencia, tiene que ser, para que sea valedero nuestro conocimiento, justificado. Tiene que ser argumentado, tiene que estar apoyado en razonamientos que ya hicimos previamente y que no estamos lanzando nada más porque sí, que muchas veces es el problema de las redes sociales, ¿no? Es el hecho de que cualquiera puede decir lo que se le dé la gana y a veces si hace reír, con eso es suficiente para que la gente crea que está diciendo cosas correctas, ¿no? Cuando no necesariamente es así. El hecho de que un comentario sea gracioso, sea satírico o sea hiriente, no significa que sea correcto, ¿no? Y eso es lo que a menudo no vemos cuando analizamos un texto. Entonces el texto filosófico busca ser argumentativo, busca ser justificante de las ideas que está proponiendo. Otra de las características del texto filosófico es que va a proponer y que se va a proponer a sí mismo como eje de discusión. Nunca se va a asegurar como verdad absoluta. Nunca va a partir de que lo que está diciendo es la verdad y solo la verdad. Ese tipo de características las suelen tener textos religiosos, quizás, textos de carácter religioso. Y aunque la filosofía puede hablar sobre religión, no por eso va a proceder como la religión en decir que lo que está diciendo es la verdad absoluta. Siempre se va a proponer como un punto de partida para la discusión. Un texto filosófico siempre está abierto para que otros lo discutan también y para que se rebata si es que está diciendo cosas incorrectas o se afiance si es que está diciendo cosas ciertas. Entonces, no importa la temática que esté abordando el texto filosófico, siempre va a tener o debería tener estas características, esta objetividad, esta justificación argumental y esta proposición para la discusión. Entonces, si el texto filosófico habla sobre moral, ya sabemos, es un texto sobre ética, pero sigue siendo un texto filosófico si tiene estas características. Si el texto habla sobre el ser, sobre Dios o sobre otras cosas, a lo mejor es un texto ontológico, de la ontología, que es el estudio del ser, pero sigue siendo filosófico si tiene estas estructuras. A diferencia de otro tipo de textos, como quizás el literario, que no busca demostrar nada, sino simplemente narrar elementos y que sean estéticamente agradables, que la narrativa nos llame la atención, que los personajes se nos hagan interesantes, o que lo que se nos está diciendo nos atraiga y nos entretenga. Quizás esas son las características muy someramente de un texto literario, que busca tener un sentido estético, o sea, un sentido de belleza, pero no argumental, no objetivo, no a discusión. Es un texto que tiene otras finalidades. Lo mismo que el texto histórico, quizás, que simplemente busca narrar acontecimientos, a lo mejor con cierto sentido, con cierto encaminado, con cierta intención, pero no con el objetivo de discutirlo desde la filosofía o de ponerlo en entredicho, sino de afianzar lo que se está diciendo mediante narración histórica.
Entonces, básicamente, en esencia, estas son las características del texto filosófico. De todas maneras, ustedes van a hacer una breve investigación sobre él también en el trabajo y van a hacer un ejercicio que ya tengo ahí preparado sobre diferentes textos, textos muy breves, fragmentos de textos, de hecho, que a ver si ustedes pueden identificar de qué tipo de texto sería, de acuerdo a lo que yo acabo de exponer aquí, y por qué. Eso es lo importante, por qué creemos que es tal o cual texto. Ya con base en sus investigaciones previas de las disciplinas filosóficas no deberían tener problemas si las hicieron bien. Pero bueno, esto sería todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en contacto como siempre y continuamos trabajando como debe de ser. Muchas gracias.